Grabar. ¿En qué quedamos nosotros en la clase anterior? Decíamos, mira, la empresa para valorizar lo que necesite valorizar en el fondo tiene que tener o el modelo del costo amortizado o tiene que tener el modelo del valor razonable. Y fundamentalmente explicábamos que el modelo del costo amortizado se resumía para aquellos que lo vayan a aguantar o mantener hasta el vencimiento. Entonces uno decía, mira, esto debe ser súper obvio para que, para quien sea el emisor del bono. Por una razón, porque el emisor del bono fundamentalmente tiene que pagar el pasivo. Es súper difícil que diga, oye, yo no voy a pagar el pasivo o voy a ir reajustándolo a mercado, etcétera. Entonces decíamos que para el emisor, uno de los pocos, lo que tiene más lógica es el costo amortizado. Por el contrario, el modelo del valor razonable se daba para situaciones muy específicas donde se pudiera producir una simetría contable. Les contaba que cuando los profesores Carrasco y Cabrera investigaron eso, encontraron muy poca evidencia en el mundo de que hubiese utilización del modelo del valor razonable para los pasivos de la compañía. Por el contrario, cuando una empresa, y con eso terminábamos la clase anterior fundamentalmente, decíamos, mira, cuando una empresa puede comprar el bono, lo tiene como un activo y puede venderlo en el corto plazo, el modelo del valor razonable tiene sentido. Entonces, más bien un activo de corto plazo que está, por ejemplo, para negociación, para trading. ¿Se entiende? Entonces tú dices, lo podría vender todos los días, tu espíritu es distinto a que tú digas, yo lo voy a comprar y lo voy a mantener por tanto tiempo. Particularmente, uno podría estar pensando que una corredora de bolsa podría tenerlo de esa forma, pero podría ser otra institución. A mí me tocó asesorar al directorio de la Mutual de Seguridad. Y una mutual de seguridad, uno diría, se dedica a los accidentes laborales, deben tener súper hartos hospitales, pero entre el resto de las mutualidades, el ITS, la H, etcétera, la mutual de seguridad tenía muy poco invertido en hospitales, en propiedades, planta de equipo, y lo que más tenía eran activos financieros, y particularmente bonos de muy alta calidad. Y lo que ellos decían es que ellos podrían tener distintos tipos de pasivos, por ejemplo, uno que fuese contingente, así como un accidente laboral que ocurriera, decían, yo no necesito tener el hospital, yo necesito tener la liquidez suficiente para enviarlo al mejor hospital posible. Y si hay que trasladarlo en helicóptero, etcétera, al trabajador, eso es lo que queremos hacer. Por lo tanto, no era, bajo esa lógica, no tenía tanto sentido invertir en construir un hospital o en comprar un hospital, sino que más bien la lógica era que ocuparan o tuvieran esto invertido en inversiones financieras, valga la redundancia, que generaran intereses, por ejemplo, y que cuando ocurriera eso, tú lo convirtieras sumamente rápido. Porque en el fondo tú podrías decir que si en realidad tiene una propiedad planta de equipo y trato de venderla, eso puede demorar mucho rato. ¿Se entiende? Entonces a ti te convenía tenerlo en fondos mutuos, en depósito a plazo y en otro tipo de cosas, y eso iba a generar fundamentalmente una diferencia con el resto de las mutualidades, porque tenían algunos activos que eran sumamente líquidos. Y entonces ahí dependía qué era lo que yo quería responder como pasivo con estos activos. Por ejemplo, la Mutual compraba muchos bonos para pagar estos accidentes laborales. Entonces, esos bonos que tenía para pagar los accidentes laborales podían ser liquidados en cualquier momento. Por lo tanto, lo lógico era que contablemente reflejaran el valor razonable. Por otro lado, uno podía decir, mira, la Mutual también tenía que dar ciertas pensiones por enfermedad laboral o por incapacidad permanente si el accidente laboral era muy grave. Y entonces una persona que, por ejemplo, tenía un accidente a los 40 años, podría estar 20 o 25 años pagando esa pensión. Entonces, para que ese pasivo fuese cubierto con un activo que la mutual ya no se preocupara de que no pudiese cumplir con los cotizantes, entonces compraban ciertos bonos que tuvieran el mismo plazo que ese pasivo. Pero si se fijan, el espíritu de tener un bono para pagar por 25 años es más bien de aguantarlo hasta el vencimiento, no de si cualquier día yo lo vendo, ese es otro espíritu.
Por eso los que podría vender en cualquier momento se miden al valor razonable. Si suben de valor, ganancia por ajuste de valor razonable. Si bajan de valor, pérdida por ajuste de valor razonable. Igual que una propiedad de inversión. Eso hace una diferencia significativa con el que tú lo hayas comprado por 100 y esperes a cortar todos los cupones independiente de cuánto valga en el mercado. ¿Se entiende? Entonces ahí uno hace una diferencia significativa. Y lo que discutíamos hacia el final de la clase del martes era que ¿qué podría ocurrir si el costo fuese distinto al valor razonable? Y eso se explica fundamentalmente por cómo funcionan los mercados, no solamente los mercados financieros, los mercados de las monedas también. Entonces uno podría decir algo bien fácil. Mira, hay un precio que es el bid, que es el precio de compra, digamos, voy a dejarlo como bit nomás para que sea más fácil de... Y hay un precio que es el ask. Pensemos en el dólar, para no complicarnos, United States Dollar, que vale en promedio 800. Si tú vas a una casa de cambio, ¿a cuánto podrías venderle esos dólares a la casa de cambio? ¿A cuánto creen ustedes que venderían un dólar? 795. Ya, 7.95. Y si ustedes quisieran comprar un dólar, ¿a cuánto? 805. 805. Entonces nosotros dijimos, pero el precio es 800, si nadie va a lograr los 800. ¿Se entiende? Entonces el precio promedio, eso, un promedio. El promedio podría no ser un dato real porque nadie tiene 800, 100 promedio, sí, pero eso no es la mediana, nadie lo compra por 800. ¿Se entiende? Entonces eso puede hacer una diferencia real entre que tú digas es que yo lo vendí por cuánto, por 7.95. Sí, pero tú lo compraste por 800. Lo mismo puede ocurrir con el bono. Digamos esto. Digamos que tú dijiste ya, te entraron 2.000. Y eso es 200 traído a valor presente por un periodo, 200 traído a valor presente por 2 periodos y al final 2.200 traído a valor presente, esto era 10, ¿no? 2, 3 periodos. ¿Sí? Entonces, fíjense, si tú eres Entel, por ejemplo, que nosotros decíamos, y Entel vendiera este bono, ¿cuánta plata le va a llegar a Entel realmente? Más o menos de 2.000. Más de 2.000, ¿Por qué? porque van a ser los 2.000 más esos intereses que está cobrando de los periodos No, antes de que pero se pague el... Entel vende este bono. Yo fui y le compré el bono a Entel y yo pagué 2.000. ¿A Entel le llegan los 2.000 que yo pagué? ¿Cómo yo le compro el bono a Entel? ¿A quién tendría que llamar? ¿O a dónde tendría que ir? Nosotros entramos a la página B. Si yo quisiera comprar un bono, ¿dónde busco un bono? En el mercado de bonos, ¿o no? ¿Qué es eso? ¿Dónde queda eso? En la bolsa, ¿no? Están En todas la las bolsa. acciones y todo. Entonces, oye, uno podría ir al centro, bueno, ahora estamos con pandemia, pero podría ir a la página de la bolsa y empezar a comprar, po. Para poder comprar es lo mismo que si uno quisiera vender una casa, necesita un corredor. Entonces, el corredor de propiedades equivalente al corredor de bolsa, ¿trabaja gratis? No, No, po. Entonces yo iba a decir, oye, yo compré un bono de Entel por 2.000, pero el corredor de bolsa le va a pegar una tajadita, digamos el 5%. Entonces a Entel le van a entrar 1.900. ¿Por qué? Porque hay un costo, que estamos simplificándolo al corredor de bolsa, pero esto puede ser el proceso de vender el bono, un roadshow,
puede ser también los costos de clasificación de riesgo, todo lo que tenga que ver con estudios de abogados que hicieron el prospecto legal, los derechos de bolsa, una serie de costos, que yo contrato un banco que me haga un prospecto, que convenza a la gente, que llene un libro de órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertos costos asociados que por eso decíamos, los bonos no están hechos para cualquier empresa, eso podría ser un costo fijo alto para la empresa. Entonces uno dice, bueno, las mismas promesas de 200 descontado a esta tasa por un periodo, después le puse el paréntesis para que veamos que a Entel le entran al principio y después le salen nomás, por si acaso. ¿Sí? 2 periodos. Y después entonces al tercero va a pagar 2.200. Entonces fíjense que ahora tú tienes que, como entró menos caja en valor presente, esta tasa que está aquí es más alta o más baja que 10%. Más alta, ¿o no? Más alta. Mientras más alta sea la tasa, más baja va a ser. Entonces eso es más alta. Por el contrario, si Entel tuvo que pagar, perdón, en la FPX tuvo que pagar 2.000 por el bono de Entel, el corredor de bolsa le decir, oye, sí, pues, pero faltan 30 que cobramos de comisión. Santander, la Raíz Vial, el que sea. Ya, entonces tengo que desembolsar 2.030. ¿Para qué? Para recibir 200 en un periodo, 200 en 2 periodos y 2.200 en 3 periodos. ¿Se entiende? Y entonces ahora la tasa que está aquí es más alta o más baja. Más baja. Más baja, porque el valor presente tiene que ser 2030. Entonces fíjense que los costos de emisión o de transacción o de flotación, a veces llamados, generan este efecto. Generan un efecto que para el que tiene el activo, digamos el tenedor, el comprador si quieren, como quieran llamarlo, va a generar menor rentabilidad sobre el activo. ¿Sí? Por el contrario, para Entel es más o menos costoso emitir el bono que el 10%. ¿Es más o menos costoso? Esa tasa de ahí, ¿es más alta o más baja que el 10%? Es más alta, por lo tanto Más tendría que alta, ser más costoso. eso es. Más costoso. El pasivo, ¿se entiende? Aquí el activo es menos rentable, ahí el pasivo es más costoso. Tiene que devengar más intereses, porque fíjense que el error sería, hoy es que a mí me costó 100 por gastos de emisión. Eso no es así. Eso es un desastre. ¿Se entiende? O acá digo, no, 30 por gastos de comprar el bono. No, no es así. Porque fíjense, aquí podemos apelar a los objetivos de aprendizaje más importantes que teníamos al principio del curso. Los costos que debía incluir en una propiedad planta de equipo, o en una propiedad de inversión, o en un activo intangible, inclusive en un inventario, son todos los costos necesarios para dejar el activo en las condiciones deseadas. ¿Tú podrías haber comprado el bono sin un corredor de bolsa? ¿Qué creen? Que no, y por eso lo incluimos. Eso es. Por eso debe incluirse. ¿Se entiende? Entonces es como cuando nosotros decíamos, oye, es que hay que capacitar a los trabajadores, hay que transportar los activos, hay que hacer una fiesta, etcétera. Bueno, nosotros decíamos, las capacitaciones, los gastos de promoción, las pérdidas iniciales no se incluyen en el valor del activo y por el contrario, los costos que tengan que ver con certificación, con probar los productos, con transformarlo inicialmente e inclusive los intereses devengados hasta que el activo esté disponible, son parte de los costos. Bueno, aquí el costo de corretaje es. ¿Se entiende? Todo esto en el caso que se utilice el modelo del costo amortizado, por la razón que explicábamos al final de la clase anterior.
Si en realidad uno utilizara el modelo del valor razonable, tú dirías esto. Listo, tengo un activo que vale 2030. Un segundo después digo, ¿cuál es el precio de mercado? 2000. Ah, ya perdimos 30, pérdida. No tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, porque tú dirías, no, no hay gastos, pero un segundo después voy a hacer una pérdida por ajuste a valor razonable, pero la tasa de mercado no se ha movido nada. Entonces, esta idea de incluir o netear, digamos, del valor de emisión los costos iniciales tiene que ver con el modelo del costo amortizado. Si es para el valor razonable, entonces siempre voy a registrarlo por este. Si fuera el valor razonable, entonces estos son gastos con el modelo del fair value. ¿Se entiende? Para no crear una asimetría contable. Por eso que lo que uno tiene que hacer, más allá de 1000 asientos, etcétera, es entender la lógica que hay detrás de que un reporte financiero preste información de calidad para alguien que toma decisiones. Y entonces tú dices, sí, tú me dices que vale 2030, pero yo miro el mercado y vale 2000, me está reflejando algo que no tiene sentido. Sí, es que le incluye un gasto que vamos a perder al tiro. Porque fíjense, si yo digo, oye, estos 100 son un gasto ahora de inmediato o en realidad es un costo adicional que debería diferir en el tiempo. ¿Qué creen ustedes? Entel vende un bono por 2000 y le paga 100 a HSBC o al Citibank o a cualquier otro banco muy grande. ¿Esos 100 son un gasto de inmediato o no? ¿Los beneficios de haber vendido el bono se van a obtener de inmediato o se van a obtener en el largo plazo? En Largo plazo. Largo plazo. Por eso que el modelo del costo amortizado, tanto para el activo como para el pasivo, es una idea de largo plazo, aguantarlo hasta el término. Entonces, por eso deberían ser incluidos como un mayor costo financiero o un menor ingreso financiero en cada uno de los dos casos. Pero en el caso del fair value no, vos pagaste 100, ya vos perdiste plata nomás. ¿Por qué no? Porque yo lo podría vender mañana. Entonces, no es que esos 100 se vayan a recuperar como una mayor tasa de interés en el futuro. ¿Se entiende? Entonces, por eso que el espíritu con el que una empresa mantiene un bono es sumamente importante, porque eso podría hacer la diferencia en cómo contabilizarlo y por qué valor contabilizarlo. ¿Se entiende? Así que todos esos costos podrían hacer que el valor razonable difiera del costo. ¿Sí? Y entonces lo que surge ahí es que tú dices, ah, ya, pues, ¿cuál es la tasa que voy a obtener ahí? Miren, que algo que me preguntaban, y nosotros lo hicimos en clases, pero tiene bastante sentido volver a hacerlo. ¿Cómo calculo la tasa ahí? ¿Cómo despejo ahí la tasa que sale en verde o en naranja? ¿A alguien se le ocurre cómo calcularla? Dando valores nomás, ¿no? O sea, Probablemente porque era muy hay complicado error, despejarlo. nosotros hicimos eso en matemáticas financieras, pero ¿habrá algo más simple en la vida? Llevar esos montos a valor presente y calcular la tasa implícita. Claro, pero ¿con qué lo llevo a valor presente? Pero fíjense que tiene toda la lógica, porque eso es lo mismo que hacíamos en un leasing. ¿Se acuerdan que decíamos, oye, pero el camión vale tanto y tú prometiste pagar tanto arriendo? Arriendos, cánones, cuotas, cupones, papas, patatas, todo lo mismo. Lo importante es que aunque no esté explícitamente, hay un interés, una tasa. Y esa tasa es lo que llamamos la tasa efectiva o la tasa implícita para los contratos de leasing. Y por eso que hay una norma que se llama tasa efectiva y lo que más tuvimos al principio fue convertir tasa y que si te hablaban de simple, decíamos eso no existe porque el valor del dinero en el tiempo no es lineal, es exponencial, entonces la tasa efectiva y la tasa efectiva es la tasa efectiva. Eso es uno de los mayores objetivos de aprendizaje que debiese estar cubierto a través de este curso, particularmente porque si ven para los contenidos de la prueba 2, en leasing deben hacerlo
en bonos obligatoriamente, y eventualmente podríamos decir, oye, este intangible se financió con un préstamo y el préstamo generó tanto intereses, bueno, eso también hay que hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, es súper importante tener claro ese concepto, y entonces nosotros lo hicimos por prueba y error. Entonces, quizá aquí con 3 es súper fácil traer a valor presente, pero alguien me decía en la otra sección, bueno, que es que tengo el ejercicio 3, me parece, que tiene cuotas, pero después hay una opción de compra, entonces todas las cuotas son distintas y la opción de compra podría ser súper latero estar haciendo ese cálculo. Y quizá eso tiene un objetivo de aprendizaje para la prueba 1, que es que se empapen un poco de las matemáticas financieras. Quizás ese objetivo de aprendizaje esperaríamos que estuviese cubierto y quizás no algo tan significativo ahora. Entonces es más fácil, porque además lo que van a hacer en la vida es utilizar Excel nomás. Entonces uno podría decir, oye, eso me lo puede resolver el Excel fácilmente, no tengo para qué torturarme. Y nosotros lo hicimos en clase, porque nosotros lo hicimos para un préstamo que tenía 120 cupones, era un contrato de leasing, pero que tenía una cantidad brutal de cupones. Entonces lo que hay que hacer ahí es algo más o menos simple. Uno dice esto, mira, voy a hacerlo aquí con algunos periodos. Vamos a decir, este es el periodo, esta es la cuota canon, como quieran llamarle, ¿sí? Se va a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Pero esto es replicable para cualquier otra cosa. Entonces vamos a decir, mira, digamos lo mismo que teníamos aquí ya. Tengo 1900 y esto va a pagar cupones que decíamos de 200, de 200. Voy a estirarlo, ya que le puse 5, voy a estirarlo nomás, hasta 2200. ¿Sí? Y entonces lo que voy a decir es tasa efectiva o tasa implícita, si lo quieren ver en el sentido de un contrato de arriendo, entonces le voy a poner eso, tasa efectiva o implícita. Y ahí uno dice TIR, esa es la función de Excel. Pincho el primero, control shift y hacia arriba, perdón, control shift y hacia la izquierda, y te va a dar la tasa. ¿Listo? 11,37. ¿Ven que era más alto? Si ocupábamos solamente los números que teníamos ahí, entonces borremos estos dos, y entonces los que teníamos ahí era 2200. ¿Listo? En vez de ser 10, aumentó al 12,08. Y lo mismo podríamos decir acá, pero decimos, mira, ¿cuánto tuvo que pagar la empresa? 2030. Ah, ya, y entonces después va a recibir menos 2030. Ahí está. 9,4. ¿Se entiende? Entonces los costos que fueron pagados inicialmente por la emisión del bono se incluyen como una menor tasa para el activo y una mayor tasa para el pasivo. Y eso te lo puede solucionar mucho más rápido el Excel. Entonces matarse haciendo así múltiples cálculos no tiene sentido. O sea, es súper importante, ya que estamos a 2 días de la prueba, es que tengan una estrategia para resolver la prueba. Eso es súper importante. O sea, si alguien siente que está mucho mejor invento en intangible, partan por lo intangible, porque ustedes tienen ahí todas las preguntas disponibles y ustedes pueden navegar libremente, para que no vaya a pasar que quizás les tocó una pregunta que no estaban tan preparados o que fue más compleja quizás y les costó, y eso les juega en contra para el resto. Partan por lo que primero saben y vayan dejando para el final lo que están menos confiados. Entonces, para que eso ya les permita maximizar, porque obviamente dentro de los nervios de la prueba y que quizás tienen algún problema con el internet o no está tan lento, uno nunca sabe web curso, mejor que tengan calma y se concentren en demostrar los objetivos de aprendizaje, los conocimientos adquiridos, más allá de hacer mega cálculo. ¿Sí? Entonces, con la función de TIR eso les debiese solucionar la vida. Es bastante más rápido y no debería generar ningún problema. Entonces, nosotros ocupamos también en matemáticas financieras el valor actual. Entonces, uno podría decir por el contrario, digamos, mira, el valor presente sería la fórmula del BA, valor actual. Digo, ¿cuál es la tasa? 9,4%. Listo. ¿Cuánto es el número de periodos? 3 periodos. ¿Cuál es el pago? 200. ¿Sí? Ya, listo. Y entonces esto va a tener, ahí debiese poner este negativo, el pago, un valor presente de, ¿qué dice? Ah,
Me embarré. Profe, los periodos se equivocó. Sí, puse 2 puntos en vez de un punto y coma. Gracias. Entonces ahí tengo el pago. Y ahí digo, listo, eso es 505. Ah, no le puse el menos. Pero además decimos, ya, listo, es que solo valoricé los 200, más un único pago. Y ahí sí lo que uno tiene que decir es, mira, los 2000 descontado a esta tasa elevado por 3 periodos. Pues y eso debiese dar 2030 sí o sí. Ahí está. ¿Se entiende? Porque está hecho a esa tasa. Pues si lo hubiéramos hecho con 12,08%, entonces obviamente cambia, miren. Eso ahí nos va a dar 1900. Pues si yo pongo acá 12,08 y acá 12,08, tengo el 1900. ¿Se entiende? Entonces hacer una tabla de desarrollo, etcétera, es bastante más fácil en el Excel. O sea, es una herramienta súper útil para ustedes que le va a servir todo el resto de la carrera. Entonces, con 2 o 3 cosas me concentro en demostrar, oye, entiendo cuál es el modelo, por qué ocurre esto, etcétera. Aparte, siempre recuerden que la mitad de las preguntas son del tipo cualitativas. Entonces, los ejercicios son los menos, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Por ejemplo, yo dije, mira, si fuera un bono 0 cupón y pensemos que tú tuviste que pagar 50 para adicionales a lo que pagaste por el activo, entonces tú dices, mira, hay un bono 0 cupón que paga 1100 en un año más y como hoy día valía 1000, entonces la tasa era de 10%. Listo. Pero como tú pagaste más por obtener el bono, entonces la tasa efectiva que voy a devengar va a ser más pequeña. ¿Se entiende? Invertí mucho para recibir lo mismo. Por el contrario, si tú lo ves desde la otra vereda, donde está la empresa emisora, tú dices, oye, yo debí recibir 1000, pero en realidad esos 50 se fueron al corredor de bolsa. Entonces hay 50 que yo no vi llegar, me llegaron 950. Bueno, si yo pongo 950 igual a 1100 partido por 1 más la tasa efectiva, ahí te va a dar que es 15,79. ¿Se entiende? Entonces, lo que es esencial de concluir es que esos costos incrementales de emisión, de flotación, de estructuración, son un mayor costo financiero para el que tiene el pasivo o una menor rentabilidad para el que tiene el activo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros y claras? Listo. Todo claro. Bien. Vamos a ver lo que hacen las empresas en la práctica, para que digamos, oye, esta es una cuestión de la NASA que están hablando que no tiene nada que ver. Fíjense, vamos a ver varias empresas. Primero vamos a ver aquí Abertis, concesionaria de la carretera Viña. ¿Sí? Entonces fíjense que esto agrupa varias cosas de los conceptos que nosotros hemos visto. Primero, que la concesión, ¿qué clase de activo es? ¿Intangible? Una parte intangible. ¿Qué parte? Por un punto premio. El nombre, las marcas que puede traer y todo eso, como el derecho a traer las marcas. Pero no, porque la carretera se llama Ruta 68, Rutas del Pacífico, miren, nadie sabía que se llamaba así. Eso El no vale derecho nada. a uso. Está cerca ya, pero eso sería si fuese un leasing de la carretera y ellos lo construyeron por su plata. ¿Cuál es el derecho que tiene la carretera? ¿Por qué hay un activo? Ah, por cobrar, o sea, pueden cobrar. Eso es. Cobrar los peajes y así van a recuperar la inversión. Pero si no pasa nadie por la carretera, ¿quién paga? El Estado igual les paga, según yo, tienen como un convenio con el Estado, como que dice que les va a pagar si no consiguen no sé cuánto lata. Listo. Y entonces, como el Estado dice que va a pagar sí o sí, ¿qué clase de activo es ese? Por un punto premio. Las partes inciertas son el activo intangible. Ya, ¿Cuánto por cobrar? perfecto. Un punto. Y el otro, Nicolás, una cuenta por cobrar. Ahí está. Fíjense que casi la mitad del activo es la cuenta por cobrar, la parte asegurada por el Estado, y la otra mitad es la parte de la concesión, que es la parte incierta. Digamos, tú dijiste que pasaban 50.000 autos al día
y en realidad pasaron 20, bueno, el Estado garantiza 50, pero tú en la estimación dices, oye, van a pasar 80 o 90 o 200, bueno, todo lo que esté por encima de los 50 que garantiza el Estado está ahí, po, el activo intangible. ¿Se entiende? Y se deben contabilizar por separado, por lo que discutíamos cuando hablamos de concesiones. La cuenta por cobrar no se amortiza linealmente, se amortiza de acuerdo a su propia tabla de desarrollo. En cambio, el intangible se amortiza o se deprecia linealmente a través del tiempo. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Así que ahí ya tenemos una parte importante de lo que veíamos al principio del curso, o sea, al principio de este segundo bloque del curso, desde la prueba 1. Por el otro lado, fíjense que de los pasivos, tiene 180.000 millones en pasivos financieros y acá 112, perdón, estos 168 más los 12 son los 180.000 millones aproximadamente. Entonces, la mayor parte de sus pasivos tienen que ver con algo que sea financiero. Entonces, si uno va a los otros pasivos financieros, fíjense que aquí tiene solamente bonos. Le voy a dar un poco más de zoom. ¿Sí? Y entonces, fíjense esto. Te dice, mira, emití los bonos serie B1, B2, C. Listo. Ya hay una porción de corto plazo, una parte de largo plazo, listo. Lo que nos importa a nosotros es fíjense que la tasa de cupón o de mercado o nominal, que la mal llamada por la empresa, eso lo decíamos, pero es de 5,8% sobre esos bonos. Pero la tasa que genera efectivamente sobre el pasivo es de 7,3%. ¿Por qué difiere el bono? Bueno, por lo que explica a continuación. Fíjense. Y fíjense que ahí dice, paga intereses semestralmente, la amortización también, o sea, es un bono que no es bullet, por ejemplo, que solamente pagaría los intereses. Entonces, fíjense aquí, emití un bono que era hasta 12 millones de UF y eso podría provenir de distintas fuentes de financiamiento porque lo que uno podría decir, oye, se te encarece el costo de construir la carretera y esto podría necesitar más plata. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. ¿Qué hice con este bono? La finalidad de la emisión de bonos fue financiar parcialmente los costos relativos a la concesión. Entonces, siempre hay que acordarse, para que la contabilidad sirva de algo, hay que tener un sentido empresarial. Hay que decir, mira, la empresa va a construir algo, va a invertir en tales maquinaria, en un campo, en algo, ya. No es que emite el bono por las puras. ¿Se entiende? Lo emite porque va a invertir en la concesión o tiene que hacer ajustes, etcétera. Y además, antes de eso había pedido un crédito grande, por eso es un crédito sindicado. Se juntaron más de un banco, el Banco Santander y el área de inversiones del Santander, y otorgaron el préstamo. Entonces uno dice, perfecto, ocupo una parte del bono para pagar un préstamo, que era lo mismo que nosotros decíamos con el rescate anticipado. Oye, yo emito un bono para pagar otro bono, pero ¿por qué? ¿La tasa que pagaba en el préstamo habrá sido más alta o más baja? ¿Qué creen ustedes? ¿La tasa del préstamo habrá sido más alta o más baja? La tasa ha sido más alta, por eso la cambiaron, ¿no? Eso es lo que tiene lógica empresarial. Más allá de la contabilidad, el debe, el haber, chao, eso. Lógica empresarial. Si me van a cobrar más caro que antes, mejor me quedo con el préstamo. ¿Se entiende? Además, después los conceptos de que los bonos eran más líquidos que los préstamos y por eso eran menos riesgosos, etcétera, ya. Pero primero es que si te van a dar una tasa más mala, nadie se cambiaría, pues es lógico eso. ¿Se entiende? Y fíjense, lo que hice después, el pago íntegro y oportuno de capital y los intereses de los bonos se encuentra garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Entonces, una institución sin fines de lucro como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, apoya fundamentalmente a los países latinoamericanos a que hagan las concesiones, porque uno podría preguntarse, oye, ¿y por qué no hizo el Estado la carretera nomás? ¿Por qué se le habrá hecho una concesión a un tercero? ¿Por qué el Estado no la hizo? Quizás para usar esos montos en otras cosas. Eso es, porque si no tendría que haber dejado de construir hospitales, etcétera.
Entonces muchas veces la concesión tiene sentido porque después de 20, 30, 50 años el Estado pasa a ser dueño, entonces se fue pagando por los mismos usuarios, porque si se hubiera salido de los impuestos de todo y alguien no va a Viña o no tiene auto, quizás no le importaba. Entonces tiene sentido que los que lo usen la paguen, listo, tiene bastante sentido valga la redundancia, en el sentido del desarrollo. Por eso que viene el BID y te dice yo pongo la cara por usted. Y si no, además contraté a Financial Security Assurance, FSA, que cubre cualquier cantidad que no pueda cubrir el BID en ciertas limitaciones. O sea, dice, mira, si no te paga Vertis, te paga el BID, y si no te paga el BID, te paga esta aseguradora. Ah, ya listo, el bono es muy seguro. ¿Se entiende? Y entonces te dice, mira, este esquema de garantía financiera, que en finanzas eso se conoce como un CDS, un Credit Default Swap, un seguro contra riesgo de que no te paguen de impago, permitió obtener la calificación de AAA. Entonces, fíjense eso. El bono es lo mejor posible, no puede ser mejor que AAA. Eso hace una diferencia significativa con cualquier otra cosa. Si tú hubieras dicho, esta empresa es más o menos, es regulé, que quizás le dan AA, A, ya triple B, ya empieza a guatear. Pero no, pues, porque aquí si no paga la carretera, que ya es bastante segura, te paga el Banco Interamericano de Desarrollo. Ah, ya listo. Muy seguro. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que es difícil que tú digas, oye, ¿por qué no lo construyó todo el Banco Interamericano de Desarrollo? No, porque tiene que inmovilizar 500, 800 millones de dólares. Pero podría poner la cara y esa garantía, lo que hacen para las pymes, las empresas que avalan, las empresas de garantía recíproca, Aval Chile, etcétera, dicen, si no pagan ellos, pagamos nosotros. Eso lo hace ser mucho menos riesgoso. Y el ser menos riesgoso, ¿qué baja? La El tasa de interés. Eso es. ¿Se entiende? Entonces no los subsidian pagándole plata. Los subsidian en que si ellos rinden bien el activo es rentable, eso les va a hacer más, le va a caer mal a los accionistas porque el pasivo se va a llevar una tasa de interés mucho más baja. ¿Se entiende? Entonces ahí está. Y ahí la categoría AAA, esto, etcétera. Y fíjense lo que dice después. La tasa efectiva determinada corresponde a un 7,33%. Para su determinación se consideraron los gastos a inicio desembolsados en la colocación del bono, más las primas de los garantes. La compañía de seguro cobra una prima, como el seguro del auto, del incendio, etcétera. Y entonces, en términos globales, le aporta a la tasa un 0,81% adicional las primas de los garantes y los gastos iniciales le aportan un 0,75. Entonces fíjense que si uno hubiera tenido el 5,8 original, le sumo el 0,81, le sumo el 0,75 y eso te va a dar el 7,33. ¿Se entiende? No es que yo diga, hoy le va a pagar a la compañía de seguro por tantos años, le pagué al tiro, no, pues mira, esto lo vamos a diferir en forma de que en vez que la tasa sea el 5,8 original, sea el 7,3 que quedaba efectivamente. ¿Se entiende? Y entonces ahí Profe. está una carretera, una empresa normal, o sea, tampoco estamos hablando así de Microsoft, Apple, de una empresa que podría tocarle trabajar a cualquiera de ustedes. ¿Sí? Profe, ¿esos montos siempre se difieren en el tiempo y se va a ajustar la tasa? Debiese, a menos que ocupe la política del valor razonable. Pero para el emisor, como el emisor casi nunca ocupa el valor razonable, se deberían diferir siempre dentro de la tasa. Ya, perfecto, gracias. ¿No hay? Entonces, fíjense, veamos ¿dónde dije? A ver, aquí debería estar el de la UDEC, acá. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, una universidad emitió bonos. Los primeros en Chile en emitir bonos universidades fue la Diego Portales y fue la Universidad de Concepción. Y después la Universidad de Concepción, cuando venció el bono 10 años después, eso fue más o menos en el 2003. El 2013 volvió a emitir otro bono la Universidad de Concepción. Entonces, fíjense que los pasivos financieros son 16.000 millones para la Universidad de Concepción
y en el largo plazo 126, o sea, tiene unos 140.000 millones. Y esto le ha pasado últimamente en la Universidad de Concepción, que está bien endeudada, entonces no tiene una situación financiera fácil. Y te dice esta política, mira, un instrumento activo se reconoce cuando pasen a ser parte de las condiciones contractuales. Ah, ya, o sea, tengo un contrato, listo. La medición inicial es al valor razonable e incluye los costos de transacción en la medida que su valorización posterior se haga al costo amortizado. Eso es lo que dijimos. Si fuese al valor razonable, entonces no se va a ocupar. Esos pasan a ser gasto al tiro. Después del reconocimiento inicial, estos instrumentos son valorizados al costo amortizado si el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener el activo. Listo. Ahí está. Obtener los flujos contractuales, bueno, mantener hasta el vencimiento. Eso es lo que decimos. O, fíjense, se valoriza en función del valor razonable en la medida que el instrumento no cumple con las características anteriores. O sea que si tú vayas a venderlo en corto plazo, valor razonable. ¿Se entiende? Y de nuevo te dice, oye, los pasivos financieros en función del precio de transacción, que incluyen todos los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los pasivos financieros que se miden al valor razonable, cuyos costos asociados se imputan a resultados. Listo. Ahí está. Y fíjense en lo que dice acá. En forma posterior, los pasivos financieros se miden al costo amortizado en la medida que devengan intereses. Listo. Y a su valor nominal. En la medida que el instrumento no tenga una operación de financiamiento implícita considerando a los plazos de pago de los mismos. Ahí está. Pues. No habla del valor razonable ni nada. Chao. Ahí está. ¿Se entiende? Clarito. Y es una universidad. No es así una cosa extrañísima de la NASA que nosotros estamos hablando. Y aquí te dice, mira, esto es lo que le debo a banco en el corto y largo plazo, 56.000 millones. Lo que debo en bono, 86.000 millones. ¿Para qué ocupé los bonos? Para pagarle lo que le debía al banco Scotiabank, que eran 21 millones de dólares. Después, ya ahí se vuelve algo más complejo. Tomé un cross currency swap, que un CCS es que tú emitiste el bono en UF, pero llegaste a un acuerdo con el banco que te iba a generar la tasa a una tasa de UF, de UF por peso y te la asegura. ¿Sí? Eso ya es más complicado financieramente. Pero ahí está, y paga esta tasa de UF más 4,1% al año, etcétera. Y aquí está de dónde salen los tipos de, fíjense, cómo está financiado la empresa en términos, la empresa o la universidad, está financiada leasing, tiene un leasing con el BCI, 2 con el Chile, 1 con el Estado, 2 con el Banco Internacional, FD, Vendor Finance Chile, fíjense, puede ser alguien no bancario, compañías de seguros, que era lo que nosotros decíamos, Tanner Leasing Vendor, y además bonos. Y dice, pues esos son los pasivos financieros que tiene la empresa. ¿Se entiende? Préstamos, leasing y bonos. Ahí están. Lo hemos visto todo. ¿Se entiende? Y ahí está la tasa nominal. Fíjense que acá tasa efectiva. Listo, pues la tasa nominal es la tasa efectiva. O sea, instituciones que tienen mucho menos recursos que otras grandes empresas como la aerolínea, etcétera, te han hecho desde siempre bien. Oye, esta es la tasa implícita y esa es la tasa efectiva que devengo sobre el pasivo. Pero que eso no es lo mismo cuando hablamos del bono. Acá fíjense que la tasa de colocación del bono es 5,9, pero cuando le sumo todas estas otras cosas sube hasta 6,5. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa. Fíjense acá. Voy a mostrarle ahora la matriz de empresas COPEC y la Araucana. Entonces, ¿cuál estoy compartiendo? Parece que cambiar. A ver, aquí. No sé por qué se abrieron los PDF. Entonces, fíjense, Antar Chile, la matriz de empresas COPEC, una empresa, fíjense, con 21.000 millones de dólares en balance, para que se hagan la idea. Fíjense acá, dice, otros pasivos financieros, tiene casi 1.000 millones en el corto plazo, pero tiene casi 6.000 millones en el largo plazo, 7.000 millones de dólares. Entonces uno podría trabajar en COPEC o en Celulosa Arauco, por ejemplo, etcétera, que son las filiales de empresas COPEC. ¿Sí? Entonces acá te dice, mira,
¿Qué tengo acá? Mira, tengo bonos emitidos en dólares, tengo en UF, en pesos colombianos y en pesos chilenos. Lo de pesos colombianos fue cuando Copec adquirió una empresa colombiana de petróleo. Entonces, cuando adquirió Terpel, tuvo que emitir este bono. Y dice, mira, yo lo contabilizo al costo amortizado, no hay problema, y ahí está por todos los tipos de pasivos. Pero igual, por si acaso, mido el valor justo, el fair value. Entonces, fíjense, la tasa de los bonos para dólares de empresas Copec o Antar Chile, ¿ha subido o ha bajado? La tasa de esos bonos, por un punto premio. Subido porque Ha por eso bajado. aumentó el... Bajado. No, no se supone que es al contrario. Como si es que aumenta el valor. Ah, aumentó el valor. Nada. Nada bien. Entre baja Abajo. la tasa aumenta los precios, ¿no? Tal cual. Un punto premio. Eso es. Si baja la tasa, entonces sube el valor presente. ¿Se entiende? Entonces fíjense que ese año subió. Entonces uno podría decir, oye, pero comparado con el año pasado, también subió. Po. Ah, entonces quiere decir que persistentemente, desde que fueron emitidos, han ido bajando las tasas. ¿Se entiende? Pero si uno ve, por ejemplo, en pesos colombianos, entonces uno podría decir, oye, acá era casi lo mismo. Ah, este año lo colocó po, al valor razonable. Listo, ahí quedó. Pero acá no, acá bajó de precio. Los préstamos en dólares. Ah, chuta. Ahí está, ahí hay una diferencia. ¿Se entiende? Lo mismo en unidades de fomento. En unidades de fomento bajó, quiere decir que subió la tasa en UF. O sea que en distintas monedas le podría pasar algo distinto a los pasivos financieros. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos otra empresa real, Copec. Miren, Caja de Compensación La Araucana, para que se hagan una idea. Entonces, para ver, insisto, que no estamos hablando cosas de la NASA, distintas empresas pueden tener bonos por razones, por ejemplo, una caja de compensación con 564.000 millones de pesos en activo. Entonces uno dice, mira, lo que más tiene es pasivos financieros, aquí casi 400.000 millones, y caja de compensación que estuvo en un caos que era una cosa muy parecida a la Polar, le ha tocado duro. Entonces, ahí ver uno que, oye, tiene 400.000 millones solamente en bonos, complejo. Pero fíjense lo que dice la empresa. Dice otros pasivos financieros. Los recursos ajenos de terceros se reconocen a su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Después de eso se valorizan por su costo amortizado y cualquier diferencia. Y esto, leámoslo con detalle. Cualquier diferencia entre los fondos obtenidos, neto de los costos necesarios para su obtención, y el valor de reembolso que pago, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva. Este párrafo resume el curso. Los fondos obtenidos es lo que obtuve hoy. El valor de reembolso es que tú te comprometiste a pagar 100, 100, 100, 1100. El valor futuro, por un punto premio, la diferencia entre estas dos cosas, ¿qué es? La tasa, Los intereses. o sea, lo Eso interesa. es, un punto premio. Los intereses. ¿Y con qué tasa se reconocen los intereses? Ahí está clarito. No lo digo yo, lo dice la memoria de la Caja de Compensación La Araucana. ¿Se entiende? Entonces, no, la tasa simple no. Tasa efectiva, por eso hay una norma, la NIC 23, que se llama tasa efectiva. Entonces ahí tenemos la empresa que dice, oye, yo voy reconociendo los intereses a través del tiempo y los voy a llevar al estado de resultados, etcétera, todo lo que hemos discutido durante el curso. ¿Se entiende? Entonces ahí queda mucho más claro qué hacen las empresas en la realidad. Y fíjense acá, dejé de compartir, que me interesa. Fíjense acá, miren, aquí tenemos quiénes ocupan el modelo del valor razonable. Aquí tengo los estados financieros de Banchile. Y Banchile dice, mira, como yo soy una empresa financiera, de corredora de bolsa, como quieran llamarlo, tenemos algunos instrumentos financieros que están al valor razonable. Algunos son acciones, cuotas de fondo con renta variable. Y otros son la denominación que nosotros mostramos en la página de la bolsa, renta fija e intermediación financiera. 26.000 millones. Y luego uno dice, aparte de esos 26.000 millones, tenemos que a valor razonable, tenemos otros fondos, bonos de renta fija.
Pero también tenemos una parte de estos activos que están a costo amortizado. Y entonces aquí uno ve que los bonos que tenemos a costo amortizado, operaciones de financiamiento, son 39.000 millones. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, ah, bueno, algunos los tendrá para invertir en el largo plazo, otros los tendrá para invertir en el corto plazo, para hacer caja, etcétera. Bueno, se tienen de todas las opciones. Misma lógica que hemos dicho desde el principio del curso. El activo no es nada por ser el activo. Con el espíritu que lo tenga la compañía, puede hacerlo caer como instrumento financiero, al costo amortizado, al valor razonable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Listo. Entonces vamos a los números. Entonces, fíjense. Estamos en el set de bonos. Y el set de bonos parte con algo que ustedes ojalá ya manejen, pero si no lo manejaran, el primer ejercicio es para que se suelten, transformando tasas, haciendo la tabla de desarrollo con un cero cupón, para un bullet, etcétera, para que agarren bagaje, que es lo que uno debiera tener ya a partir de todas las clases de matemáticas financieras, de leasing, etcétera. Pero si alguien se siente intranquilo con eso, puede hacer el ejercicio 1 perfectamente. Ya después el 2 se empieza a poner todas las situaciones. Si fuese bullet, si está por arriba de la par, por debajo de la par, si lo rescata, si no lo rescata, etc. Entonces, también tiene harto de matemáticas financieras, lo pueden ir revisando ahí. Nosotros vamos a hacer un ejercicio que es algo más complejo, pero ahí tienen harto ejercicios por si alguien quiere, digo, soltar la mano. Entonces tienen la de casinos de tus sueños, tienen las longanizas de Chillán, etcétera. Nosotros vamos a hacer uno que está por encima de lo que nosotros esperamos para la prueba del sábado, el DINTIL que habíamos dicho en la clase anterior. Entonces acuérdense que el nivel esperado es avanzado y este es milla extra, está por encima de eso. Entonces si uno logra entender el trasfondo, más allá de la técnica, no hagan 1.000.000 de ejercicios, hagan 2 o 3, pero entiendan lo que hay de fondo, debiese estar más que sobrecalificado para al menos bono el día sábado. Dice, Intil S.A. es una compañía de telecomunicaciones que adquirirá próximamente a otra empresa de la competencia en un país latinoamericano y para eso necesita recaudar 1.000 millones con la emisión de bonos corporativos. Los 1.000 millones se conseguirán con 3 series de bonos, los Intil A, B y C, cada uno por valor carátula facial o principal de 400 millones, excepto la serie C que tendrá un valor par de 200 millones. Ya ahí ocupamos varios sinónimos para que tengan como bagaje del lenguaje. Te dice, la serie A de bonos será del tipo bullet a 3 años con cupones semestrales a una tasa cupón de 4% efectiva semestral. Ya, los bonos del tipo bullet, ¿qué tipo de cupones pagan? 13. Solo de intereses. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer en cualquier ejercicio? Convertir la tasa. Eso, convertir la tasa. ¿Tengo que hacer esto en este caso? No, No. Entonces, porque están en semestrales. eso es, pues ya está en semestrales. Entonces, fíjense que para que vayan creando una estrategia que en el fondo les permita demostrar todos los conocimientos que tienen, que uno va a decir, ah, ya mira, la tasa ya está lista. Y si no, podría transformar la tasa, porque en alguna parte la voy a tener que usar, ¿se entiende? Entonces uno dice, ah, ya, check. Está lista la tasa, ya está efectiva, listo. La serie B de bonos será del tipo hipotecario, o sea, con cupones iguales a 5 años, con cupones anuales y la misma tasa de interés. Ah, chuta, estos son anuales y ocupa la misma tasa de interés que la serie A. No está en anual, pues ¿cómo la convierto esto en tasa efectiva anual? 1 más esa tasa elevado a 2 menos 1. Eso es, perfecto. Otro objetivo de aprendizaje logrado en el curso. ¿Entienden? Ya no tengo, que lo multiplico, que lo divido, no. De efectiva a otra efectiva tengo que componer o descomponer si es que, como lo hacíamos en la clase anterior, por el elevado a 1 partido por el número de composiciones. Listo, ya tenemos la tasa. La serie C será del tipo 0 cupón, devengando la misma tasa facial que las otras 2 series de 4 años.
Entonces, fíjense que aquí vamos a demostrar el punto que decíamos en la clase anterior. Un bono cero cupón no siempre se transa por debajo de la par o con descuento puro, porque fíjense que el bono de la serie C quería recaudar 200 millones. Entonces, para que a ti te paguen hoy día 200 millones, en 4 años más, tú tienes que ofrecer más o menos. Si tú quieres conseguir hoy día 200, ¿cuánto deberías ofrecer en 4 años más? Más. Más. Listo. Otro objetivo de aprendizaje obtenido en este curso. Tú tienes que ofrecer 240, 250, 300, no sé algo. Si me ofreces pagar 200 en 4 años, te paso menos que 200. Así que si quieres conseguir 200, deberías ofrecer algo más. ¿Se entiende? Y ahí vamos a calcular que el cupón debiera ser invento, 270. ¿Sí? Entonces, fíjense que la primera pregunta es bien simple. Cada serie de bonos se colocó sobre, bajo o a la par. No tengo que hacer ningún cálculo. Solamente tengo que ver que acá dice, considerando que la tasa de colocación de la serie A fue de 4,8% efectiva por semestre y la de las series B y C fue de 8% efectiva anual, determinar. Entonces, serie A, ¿está sobre la par o bajo la par? Bajo, Bajo. ¿Por qué? porque la tasa de mercado es más grande que la tasa de cupón. Perfecto. ¿Y la B y la C están sobre la par o bajo la par? Sobre. Sobre. Porque cuando ya convertimos la tasa, quizá era el único cálculo que había que hacer, nos dio 8,16. Tú ofreces 8,16, el mercado quiere 8, paga más. Listo, sobre la par. ¿Se entiende? Entonces ahí ya está en las dos situaciones que nosotros planteamos con anterioridad. Después B te dice, los asientos para la colocación y los pagos de los 3 primeros cupones para el emisor de los bonos de la serie A de Intil a costo amortizado. Entonces, la serie A, tengo los cupones. Primero, vayamos paso a paso. ¿Tengo la tasa? Sí, Sí, listo. Paso 1 cumplido. Después, ¿tengo los cupones? No. No. ¿Cómo calculo los cupones? con, Sacando los intereses. ¿Cómo? con la fórmula despejando los cupones contra el valor presente de los 400 millones. Sí, pero suena complejo. Como este bullet es más fácil. Son los 400 por la tasa efectiva, ¿no? Eso, 4 por 400. Listo, 16 millones. Paso 2. Tengo la tasa, tengo los cupones. ¿Y qué tengo que hacer en el tercer paso? ¿Valor presente? Eso es, ¿a qué tasa? A la de mercado, Eso es, 4,8. al 4,8. Entonces vamos a tener todo resuelto para B. Decimos paga cupones de 16 millones y un último cupón de 416. Y entonces el valor presente de esos 5 cupones, perdón, de 16, más uno de 416, o lo que es lo mismo, 6 de 16 y uno de 400 al final, va a ser 383, po, bajo la par, que era lo que ustedes me habían dicho. ¿Sí? Entonces, no vayan a cometer este error el día sábado de aplicar la anualidad sobre los 400, porque el bono no te puede pagar 6 veces los 400, solo te va a pagar una vez los 400. Ojo, por si acaso. ¿Sí? Listo, tengo el bono. Entonces, para hacer la tabla de desarrollo, esto yo esperaría que ojalá lo dominaran perfectamente. Parto con el valor que lo coloqué. Obviemos los costos de transacción y todo. 383. Sobre eso devengo la tasa de mercado, la tasa de colocación, nada de la tasa cupón. Fíjense que la tasa cupón para lo único que la utilizamos fue para calcular el cupón. Después de eso, chao, no sirve para nada. Entonces, tenemos aquí 383 por el 4,8% te van a dar los intereses. Y aquí sucede lo que decíamos en la clase anterior. Yo prometí pagar 16, pero dado que el bono se colocó bajo la par, los intereses devengados son de 18.
Como no pago todo y me faltan 2,4 millones, ¿qué hago con esos 2,4 millones? Quedan como una obligación. Eso, aumenta el pasivo. Por eso, si decimos que los desamortiza o que los capitaliza, perfecto. Porque fíjense que tú prometiste devolver 400. Como yo solo te presté 383, podría quedar con saldo como que yo te debo plata a ti. Y no es cierto, pues que tú no me pagas todo lo que yo necesito, entonces te faltan 2, pues y suma para la obligación. Después suben otros 2,500, 2,600, etcétera, y después de 6 periodos justamente te voy a tener que reembolsar los 400. Y al reembolsarte los 400, que ahí la tasa con 0. ¿Se entiende? Entonces eso ya hace una diferencia y tenemos todo eso. Y el asiento ya es fácil. Aquí la parte de entender qué es lo que hay que traer a valor presente es simple. Porque aquí, ¿qué va a ser gasto? ¿La amortización o los intereses? ¿No interesa? Los intereses. La amortización va a ser una disminución o un aumento del pasivo, depende si está en positivo o en negativo. Entonces aquí los asientos son todos y más o menos iguales. Uno dice, mira, voy a tener el efectivo contra el pasivo por bonos. Si quieren ponerle bonos por pagar porque alguien ya hizo el curso con otro profesor, perfecto. Con tal que sea un pasivo que devenga intereses. Y después entonces genera intereses por 18 que no paga y entonces o que una parte no paga y el resto sale de caja. Listo, entonces va creciendo el pasivo y después replico los 3 primeros cupones y listo. ¿Se entiende? Mismos asientos con distintos números de la tabla de desarrollo, que quizá ahí es lo importante. ¿Sí? Y entonces, miren que esto es lo nuevo, y con eso vamos a terminar y vamos a dejar planteado el resto. Vamos a decir, mira, C, los asientos por la colocación y los pagos de los 3 primeros cupones para la FP Butrum, que adquirió los bonos de la serie B a valor razonable, considerando que las tasas de mercado al final de los años 1, 2 y 3 fueron de 9%, 7% y 8% efectiva anual. Entonces, fíjense que ahora tiene que reevaluar cada uno. Entonces, antes de hacer cualquier cálculo, lógica. El bono se colocó al 8%, te decían. Pongamos que esto es el año 0. Está el 1, está el 2 y está el 3. Entonces voy a poner que esta tasa fue del 9, esta fue del 7 y esta fue del 8. Fíjense que esto es pura matemática financiera. Del 0 al 1 aumentó la tasa. Entonces, gané o perdí plata. Fíjense que la FP lo compró, así que tiene un activo. Perdí Perdí plata. ¿Por qué? porque la tasa es más grande. Eso Y es, al- pues y cae el valor presente. Sí. Tal cual. Listo. Siguiente año, tu tasa bajó. Entonces, gané o perdí plata. Gané. 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 Listo. Del segundo al tercer año, tu tasa subió. Gané o perdí plata. Perdí nuevamente. Perdí plata. Listo. Y ahí está. Entonces el asiento es fácil. Ganancia por ajuste de valor razonable contra el bono por cobrar o el activo financiero, o pérdida contra el bono y el activo financiero. Listo. Igual que una propia inversión. No hay ninguna diferencia. ¿Se entiende? Entonces lo complejo aquí es decir ya. En la serie B eran 5 cupones iguales. Entonces fíjense. Vamos a calcular los cupones. Vamos a decir, tú querías conseguir 400, entonces tus cupones van a ser 400, debiese ser igual al valor presente de todos esos cupones a la tasa efectiva de emisión o de cupón que ya la habíamos calculado más arriba, 8,16. Entonces la empresa paga 5 cupones de 100. Listo. Para traer a valor presente al principio ocupo la tasa que te decía el enunciado del 8%. ¿Listo? Fórmula la anualidad, nada muy sofisticado y queda sobre la par, que era lo que decíamos en un inicio. Lo que pasa es que después de que pase un año y ya pagaste un cupón, ¿cuántos cupones te quedan por pagar? 4. 4. Y al final del año 2, que ya pagaste 2 cupones, ¿cuántos te quedan? 3. 3. Y después de 3 años, 2. ¿Se entiende? Entonces fíjense que lo que uno va a decir es perfecto.
Después de haber pagado un cupón, el bono valdría el valor presente con esa nueva tasa de 9% y eso te da 3.25. Después baja la tasa y el valor presente va hasta 2.64. Y después sube la tasa y el valor presente va a 179. Obviamente alguien va a decir esto. Ah, pero todos los valores siempre son más bajos, siempre perdí plata. No es cierto. Porque entre medio te pagaron un cupón de 100. Entonces fíjense lo que vamos a hacer con la tabla de desarrollo. La tabla de desarrollo va a tener el primer cupón, perdón, el primer año va a partir con los 401, que era el valor de colocación que dijimos, y va a devengar una tasa del 8% de eso, por eso que tengo los intereses de 32. Paga 100, por lo tanto amortiza la diferencia, y entonces debe 6.33, y fíjense, yo decía contablemente que debía 3.33, o que me debían en este caso porque tengo el activo. Como el valor de mercado es 3.25, ¿gané o perdí? Gané. No, pues yo digo que vale 3.33, en realidad vale 3.25. Profe, no, pero no están digo. corridas las tasas en la ¿No? tabla de desarrollo con los años. ¿No? Pero ahora En voy a ese caso explicar perdí. por qué. Ah, ya. Yo digo que vale contable, en tu balance dice 3.33, el mercado dice que vale 3.25. ¿Ganó o perdí? Perdí. Perdí. Listo. Por eso que fíjense, le agregué una columna, que es la variación. Ah, perdí 7 lucas, 7 millones. Ya. Entonces fíjense que tú lo colocas al final del año 8 y entonces durante el año 1 tú vas a devengar una tasa del 8%. Pero ahora voy a decir ya, los 3.33 bajó en 7, me queda el valor razonable. Siempre tengo que mostrar el valor razonable. Entonces, ¿a cuánto calculé eso? Al 9%. Por lo tanto, los intereses que voy a devengar durante el segundo año es el 9% de los 3.25. Pagué el cupón, amorticé y me quedaron 2.54. Y voy al mercado y el bono ya no vale 2.54, vale 2.64. ¿Gané o perdí? Gané. Gané, listo. Gané estos 9 millones. Y entonces uno dice, perfecto, lo revalúo, entonces más abajo voy a borrar esto. Voy a partir con los 2.64, que surgen de una valorización al 7%. Perfecto, entonces ahora devengo intereses del 7% de los 2.64, el cupón no cambia, amortizo más y me quedan 181. Y como lo volví a revalorizar y ahora vale 179, gané o perdí. 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 Y aquí está la columna de si fui ganando o perdiendo. ¿Se entiende? Entonces el asiento no difiere del resto. Mira, al principio obtuve el activo financiero contra la caja y tengo la entrada de caja cuando paga el cupón, una parte va en intereses. Y el resto, miren, si yo le pusiera aquí propiedades de inversión, no cambia nada. ¿Se entiende? Si bajó de valor, pérdida por ajuste a valor razonable. Y si subió de valor, entonces ganancia por ajuste a valor razonable. Y ahí está. Y el resto de los asientos es un commodity, es fácil eso. Eso no debiese ser la complicación. No es la parte significativa de los objetivos de aprendizaje, además. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, perfecto, pues si sube valor, ganancia. Si baja de valor, pérdida por ajustar a lo razonable. Y listo. Lo complejo es estar diciendo, oye, quedan 5, 4, 3, 2, 1, 0 cupones. ¿Se entiende? Entonces eso haría una diferencia. Entonces fíjense, para dejar planteado lo que viene, porque ustedes tienen la solución ahí. Después te dicen, mira, si lo hacemos para el bono C al costo amortizado, que eso quizás podría generarle algo. Si es 0 cupón, ¿de cuántos son los cupones? Un único cupón. Ya, entonces Al los final- cupones entre medio, ¿de cuántos son? De cero. 0. De 0. ¿Hay algún asiento que hacer? No. ¿Por qué no? O sea, al final nomás. Sí, pues el por pagar. Por pagar, porque la contabilidad es sobre la base del devengado, no sobre la base del flujo de caja. Entonces fíjense que aquí está la tabla de desarrollo para que como que cambien el chip.
la tasa de 0 cupón, ya listo, los 3 primeros años no paga, pero eso no quiere decir que no pase el valor del dinero en el tiempo. Como no me paga los 16, lo acumulo, 2,17, como no los vuelve a pagar, lo acumulo, ya, se acumulan hasta el momento en que se paguen, pero como no los paga, está el gasto por intereses contra el aumento en el pasivo, contra la obligación por bono. ¿Se entiende? Entonces ahí está los asientos. ¿Sí? Y entonces después lo que nosotros decíamos el martes y que después yo les posteé en webcurso, ¿qué pasa? Si tuvieran la posibilidad de rescatar anticipadamente, ¿cuándo te conviene? Cuando bajen las tasas. ¿Lo entiendes? Lo que discutimos harto. Y después te dice, a ver, haga el asiento para eso. ¿Y qué pasa si esto fuera de una tasa distinta? Por ejemplo, 0,5 efectiva mensual. Bueno, esa es una pregunta más bien teórica. Si tú vendieras el bono y tú mantienes ese bono al modelo del valor razonable, ¿ganas o pierdes por un punto premio? Gana. ¿Por qué? Según yo depende ¿De qué depende? del precio de mercado, si es que aumenta o disminuye. Ya, pues tú mantienes al precio de mercado y lo vendes al precio de mercado. ¿Cuánto gano? Según yo nada, si es el Nada, mismo precio. Nada, porque al final uno tiene valorizado lo que lo vende al final. Eso es, pues, un punto premio cada uno. Si yo lo tengo al valor razonable, ya está el valor razonable, no gano nada al venderlo. Si yo lo tengo valorizado al costo, que eso puede ser como más histórico, como la discusión que teníamos al principio del curso, y ahora el valor es otra cosa, lo que veíamos con Copec, bueno, eso es distinto. Entonces, por eso que los asientos, para entender esa lógica, el asiento no es complejo. Me fui al chancho. Los asientos para entender eso es súper simple. Pues mira, si yo los vendo al costo amortizado, no sé por qué quedo cortado ahora. Si yo los vendo al costo amortizado, gano. Si lo tenía al valor razonable, chao, pues si ya lo había revaluado con anterioridad. Entonces no genera ni una ganancia ni una pérdida. ¿Se entiende? Y entendiendo eso, yo creo que debían estar en súper, súper buen pie para rendir una excelente prueba el día sábado. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, ¿a qué hora es la prueba del sábado? A las 10, igual que el anterior. A las Y 10, profe, otra pregunta. No vayan a fallar. Ajá, Sebastián. Profe, respecto a las preguntas de desarrollo de la prueba, ¿van a ser tipo igual control o no? ¿Aprox como esa dificultad? Sí, claro, igual que la prueba 1, todo. Ya, vale, perfecto. Ujú. Vale, profe, muchas gracias. No hay de qué. Que estén bien. Chau, chau. Que esté bien, Chau, profe. chau. Chau. Vale, Chau, profe, profe. muchas gracias. Chao, profe, que Chau, esté muy chau. bien. Igualmente.